Hola, bienvenido a tu curso de probabilidad y estadística. Esta es tu primer clase y hoy vamos a hablar acerca de la historia de la estadística. Antes de entrar en materia es necesario que conozcamos un poco de la historia y hoy te des cuenta que la estadística está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Es tan útil en tu vida diaria que hasta inconscientemente nosotros la utilizamos para tomar decisiones. Vemos aquí que, por ejemplo, en la antigüedad la estadística nace de una forma primitiva. El objetivo de las estadísticas en ese entonces era contabilizar como determinados detalles que les permitían como que mejorar áreas en la vida cotidiana. La estadística nace con el interés de recoger datos, recoger datos sobre ciertos hábitos o para tomar ciertas decisiones en la administración. Entonces vemos que encontramos en la antigüedad cantidad de signos con fines estadísticos sobre rocas, en el interior de las cuevas esculpidas, sobre las tablas de arcilla, en todas partes del mundo a lo que nos referimos al mundo antiguo. Podríamos incluso decir que la estadística nació junto con las primeras civilizaciones. ¿Por qué? Porque a través de las pinturas rupestres vemos cómo los primeros pasos de la escritura mediante iconos, mediante dibujos, y los seres humanos siempre hemos intentado satisfacer esa necesidad de a través de los datos recoger información, descubrir sucesos y quitar tal vez algún mito, pero al momento en el que tú vas, recauda datos y ahí sacas conclusiones de lo que verdaderamente está sucediendo. Vamos a ver el ejemplo de las primeras civilizaciones. Podemos resumir que en 4 etapas se encuentra lo que es la historia de la estadística. Vemos que en las primeras civilizaciones, en Egipto, China, Babilonia, Asiria, comenzaban a desarrollar tablas estadísticas, como el ejemplo que yo te estoy poniendo en este día. ¿Para qué? Para distintos fines. La construcción, por ejemplo, era para saber el volumen de impuestos que cobraban a los pueblos sometidos, el ejemplo con el rey de Asiria. Para eso construía él estadísticas. Entonces, ahí o bien podemos ver donde almacenaban junto con otras muchas tablillas algunos de registros estadísticos más importantes de la época. Nos encontramos también la siguiente etapa de la estadística es en el Imperio Romano. Con el nacimiento de Roma, la estadística tiene como un avance un poco más relevante. Claro, no podemos comparar la estadística de la antigüedad con la estadística que tenemos hoy, pero gracias a la implantación de métodos descriptivos, hoy sabemos muchos datos nosotros de lo que sucedía en el Imperio Romano. Podemos ver cómo ellos iban avanzando en muchas áreas y también en esta materia. Datos, por ejemplo, que ellos recababan, podemos ver mortalidad infantil, defunción, nacimientos y habitantes por kilómetro cuadrado. Aunque ellos no fueron los primeros en elaborar los censos de población, pero sí fueron los primeros en que elaboraban los censos de información y en base a los resultados tomaban decisiones. Tomaban mejores decisiones con la información que ya obtenía. Por ejemplo, ya en Roma existían personas que podrían cuadrar balances, conocer préstamos, conceder préstamos y registrar el tipo de interés acordado. Conforme al interés ya estaba eso. Entonces se registraban también tributos que se pagaban y el Estado ya elaboraba sus propias cuentas y eso se tenía que llevar registrado, ¿ok? Entonces ahí vemos un avance mucho más notorio. Y vamos a pasar a la Edad Media. En la Edad Media fue una etapa
donde tuvo como una pausa debido a las, no sé, tal vez fueron las dificultades a las civilizaciones, por las guerras, por los cambios climáticos, por las transformaciones que sucedieron en la Edad Media, si tú recuerdas, muchas transformaciones culturales, entonces como que se paralizó un poco lo que era el desarrollo de la estadística, pero ya cuando llega el hombre a la edad moderna, ahí viene otro paso muy notorio y muy importante. En el comienzo de la Edad Media, hacia el siglo XV más o menos, la iglesia se dio cuenta de la importancia que había al registrar defunciones, bautizos o nacimientos. Y también la iglesia dedicaba recursos a crear estos registros, porque se dio cuenta de la cantidad de problemas tal vez que se ahorraba al momento de llevar un orden, al momento de llevar los datos ordenados, contabilizados, etcétera. Entonces, gracias a este tipo de información, gracias a que al interés que hubo en la edad moderna de tomar y recaudar datos y todo ese tipo de cosas, recopilar datos. Gracias a eso hubo un famoso profesor alemán de nombre Caspar Neumann. Él realizó el primer estudio estadístico que no tenía nada que ver con la política de la historia, y él lo hizo con el propósito de destruir el mito de que los años terminados en el número 7 era el que moría más gente. ¿Por qué? Porque desde siempre se han utilizado lo que la gente hace mitos, la gente saca conclusiones, pero no hay nada como las ciencias exactas. Y también la probabilidad, es decir, la estadística tiene mucho que ver con la materia de las matemáticas. De hecho, es una materia de las matemáticas, son números, son verdades, son cantidades exactas, y se puede sacar conclusiones de que no tienen nada que ver el año, pero sí tienen que ver, por ejemplo, y podemos ver que no tiene nada que ver el año, la fecha, el mes, pero sí tiene mucho que ver otros factores para la mortandad, como por ejemplo las enfermedades, la edad de la persona, la condición, el área en la que se encuentra, el trabajo en el que hoy está laborando, etcétera. Y tenemos también la edad contemporánea. En la edad contemporánea, en esencia, la estadística y la probabilidad pues ya son materias diferentes, pero sí tienen una relación muy grande. Entonces, desde el siglo XX ya esta materia ya caminan estrechamente de la mano. Por eso es que hoy tú estás cursando la materia probabilidad y estadística, porque una camina de la mano de otra. En este camino, así que ha sido prácticamente paralelo, se ha ido tomando muchos avances notorios en cada uno. La probabilidad era vista desde un mundo académico como algo un poco serio y sin suficiente sustento matemático. Entonces no podemos olvidar, sin embargo, las enormes contribuciones que se han hecho a través de la estadística. Y hoy es una disciplina que tú estás llevando en tu carrera. Entonces, desde mediados del siglo XX, las estadísticas y la probabilidad no ha parado de avanzar. De hecho, junto con la computación, con los programas informáticos, ha sido posible almacenar grandes cantidades de datos, realizar cálculos inimaginables hasta la fecha. De hecho, la probabilidad tiene mucho apoyo en el área tecnológica, para el avance tecnológico, para el avance en la medicina, porque gracias a esos datos se pueden tomar decisiones: qué es lo mejor, qué es lo que se necesita, qué es lo que la sociedad está demandando en este tiempo. Y un ejemplo muy claro que tenemos es la pandemia del coronavirus COVID-19. Gracias a esos datos que se han recabado, hoy existe una vacuna. ¿Por qué? Gracias a esos datos que se han recabado,
existe también una medida de higiene, existen medidas. ¿Qué probabilidades hay de que si tú te cuidas o no te cuidas, sigues estrictamente o no sigues estrictamente lo que indica la Organización Mundial de la Salud, los cuidados que debemos de tener, hay de que tú te contagies o no te contagies? ¿Qué probabilidad tiene qué probabilidad hay de que tú tengas alguna enfermedad cronológica y que tú estés padeciendo? Y si padeces esa enfermedad, hoy gracias a esos datos sabemos quién tiene más probabilidad de empeorar en esa situación o pasarla y sanar de una forma normal. Entonces, hoy podemos ver, a causa de todo lo que sucede, se estudia, para eso es la estadística y la probabilidad, se estudia, ¿verdad? Y se sacan conclusiones para un mejor rendimiento en la sociedad, en la tecnología, en la medicina, hablando académicamente, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el tema de la historia de la estadística, que también va de la mano con la probabilidad. Muy bien, nos vemos la próxima clase.